Buenas noches, estimados televidentes y radioyentes. Un día como hoy, un 12 de marzo de 1966, Hugo Chávez hacía uno de sus primeros discursos. Era apenas un escolar de sexto grado. Y según se dice en Cuentos del Arañero, ese libro que recoge las anécdotas de Chávez a lo largo de sus cientos y cientos de programas a lo presidente, él contaba. Era 12 de marzo de 1966. Me correspondió leer un discurso en la Plaza Bolívar de Sabaneta de Barinas a nombre de los muchachos del Colegio Juan Pino, donde hice mi primaria. Nunca se me olvida una frase de ese discurso que escribió mi padre: la bandera que Miranda trajo y que Bolívar condujo con gloria. Eso se me grabó para siempre. De Miranda y de Bolívar viene esa savia que Hugo Chávez llevó a su pueblo. Su impronta, su leyenda, pero sobre todo su obra están allí presentes en ese pueblo que durante todos estos días le ha rendido tributo, a la vez que se vuelca a la gran batalla política que representan las elecciones presidenciales del próximo 14 de abril. De esos momentos que está viviendo Venezuela estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda, que estaré compartiendo acá con la presencia del excelentísimo señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Edgardo Ramírez, quien acaba de regresar de su país, de participar en las exequias fúnebres del presidente Hugo Chávez, y también me están acompañando la doctora Ana Teresa Abadía, periodista de Radio Rebelde, y el doctor Raúl Garcés, periodista y profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Siguiendo las noticias en internet, está esta tarde con nosotros Elisa Beatriz Martínez, periodista de Radio Habana, Cuba, quien estará buscando repercusión en las redes de estos acontecimientos que tienen lugar en Venezuela. Les adelanto que al final de nuestro programa estaremos estrenando una canción acabada de salir de los estudios de grabación, compuesta por el destacado cantautor Raúl Torres, en la que participan varios cantantes cubanos, varios músicos cubanos, y que es un extraordinario homenaje al presidente Hugo Chávez. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío. El pueblo venezolano ha continuado rindiendo homenaje al presidente Hugo Chávez a una semana de su fallecimiento. Hoy, esta tarde, a la misma hora de su muerte, a las 4:25 de la tarde, el gobierno bolivariano, las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela y el pueblo, junto a la familia del comandante Hugo Chávez, pues le rindieron tributo al presidente. Se dice que en la capilla ardiente del comandante presidente, que se realiza en la Academia Militar de Fuerte Tiuna, a esa hora, 4:25 de la tarde, el presidente encargado Nicolás Maduro, el canciller Elías Agua, el gabinete ministerial completo, los oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas y el pueblo se hicieron presentes en el Salón de Honor Libertador Simón Bolívar para ofrecer un consejo de ministros simbólico en honor a la memoria del comandante presidente. Tras las notas vibrantes de la corneta militar, Agua expresó: por nuestro comandante Chávez, ni un minuto de silencio, una vida de combate, para luego escucharse el aplauso prolongado de los asistentes. El homenaje del gobierno de Venezuela, del pueblo de Venezuela, al comandante Hugo Chávez a una semana exacta de su fallecimiento. El pueblo venezolano que ha continuado rindiendo ininterrumpidamente ese tributo allí en la capilla ardiente, así lo reflejaba hoy la cadena multinacional Telesur. Bajan del autobús luego de estar 14 horas en él. Llegan desde el interior del país. Les toca hacer una fila tan larga como su viaje. Que no me importa, por Chávez todo. Ese es el hombre que nosotros nos vamos a inmortalizar. Él nos enseñó mucho, nosotros éramos personas que no por estudios nos dejaron atrás. Así como estoy vieja, ya estudié. Preparados para pasar, si es necesario, noche y día. Unos con maletas en mano, otros cargan sus pertenencias en bolsas, todos con una meta: ver al líder bolivariano y pensar, dicen, sobre el futuro. Ya tenemos un camino
ese camino con el socialismo. Y tenemos ese chofer que es Nicolás Maduro, presidente de la República, por el presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. Hasta el edificio de la Academia Militar llegan a ver por última vez al mandatario venezolano. Solo por unos segundos. En la salida, los rostros denotan tristeza. Chávez es un hombre grande, humilde, honesto. Es lo más grande que nos ha pasado a nosotros. Para olvidar a Chávez, para que Chávez muera, tiene que borrarse de aquí, de nuestro corazón, y ya está sembrado para siempre. Ha pasado más de una semana y todavía se acercan cientos de miles de personas a rendirle tributo al presidente Hugo Chávez, ahora en un escenario prácticamente electoral. Bueno, allí, como decíamos, ha estado sesionando hoy de manera honorífica el Consejo de Ministros de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente encargado, Nicolás Maduro, dirigió unas palabras a los presentes en las que señaló: si algo hay que reconocerle sin mezquindad y más allá de la mezquindad de algunos, sin manipulación, si algo hay que reconocerle al presidente Hugo Chávez, es que en la historia quedará como el reivindicador de nuestro libertador Simón Bolívar. Trajo a Bolívar a la vida, lo bajó de las estatuas de bronce y mármol y lo convirtió en hombre, en niño, obrero, soldado, en mujer. Lo convirtió en carne viva, en hombre de la calle, en hombre de a pie. Dijo que Chávez ya es fuente de luz que estará bendiciendo siempre al pueblo venezolano. Recordó que este martes 12, la hija de Chávez, María Gabriela, cumplía años. Hoy María cuenta con el amor y el acompañamiento de todos nosotros, cuenta con un pueblo y con nosotros para siempre. Ten la seguridad de que nuestro comandante está a tu lado, dándote un beso y bendiciéndote. María, el camino continúa, la lucha continúa, porque la consigna de nuestro pueblo está vigente. Comandante, Chávez vive, la lucha sigue. Hasta siempre, comandante, hasta la victoria siempre, concluyó Maduro su intervención allí en la capilla ardiente del comandante Hugo Chávez. Allí estuvo y nos contó hace apenas unos minutos 3 veces el excelentísimo embajador de Venezuela en nuestro país, mi compañero Edgardo Ramírez. ¿Qué ha sido para usted, Edgardo, esta experiencia, no solo de poder, en nombre de los venezolanos que están en Cuba, asistir a los funerales del presidente Hugo Chávez, sino sobre todo ver a ese pueblo volcado a rendirle tributo a su líder? Creo que es muy difícil expresarlo con las palabras. Ahí lo vimos, nos recordó primero el 4 de febrero, su boina roja, su fuerza, su energía y la paz. Lo vimos infinito, épico. Lo vimos pueblo, lo vimos Bolívar, lo vimos Venezuela, lo vimos grande y también lo vimos humilde. Creo que las palabras que expresaban nuestros compatriotas también dicen mucho. ¡Viva Chávez! ¿Cuánto entender esa impronta que deja Hugo Chávez, en su opinión, Edgardo, para el proceso bolivariano, para las batallas que tiene por delante el proceso bolivariano? Queda el legado, que es el legado de Bolívar. Bolívar, con su pueblo de aquel tiempo, lo condujo a la independencia, a la patria libre de la América Grande. Chávez tomó las banderas de Bolívar, pero las banderas de Bolívar las lograron descifrar el enemigo y terminó nuestra América dividida, guerras fratricidas, y el imperio se posesionó de nuestros pueblos y de nuestros gobiernos. Chávez insurge en Venezuela con las banderas de Bolívar. Hoy tenemos un pueblo con una conciencia acumulada, y conciencia acumulada es fuerzas acumuladas para la victoria. Tenemos una patria, nos dejó patria, libre e independiente, con dignidad. Algo que produjo el comandante fue en la dialéctica
de la producción de conocimiento, un socialismo bolivariano. Es decir, un socialismo donde se garantizan los derechos constitucionales esenciales para la vida de un ser humano, pero con toda una inspiración filosófica y de vida que expresó nuestro padre Bolívar. Y ese socialismo bolivariano es el mejor legado. Es el líder hecho pueblo, es el líder humilde, es el líder honrado, es el líder no burocrático, es el líder que nos enseñó que la patria se ama y mientras más la conozcamos y más luchamos por esa patria, la vamos a hacer más digna. Creo que ese es el legado fundamental de Chávez, pero también Chávez nos enseñó algo que estaba perdido, que era el eslabón perdido. Nos enseñó y aprendimos de él a ser victoriosos. Eso es muy importante en estos tiempos. Chávez nos enseñó a ser victoriosos. Somos victoriosos porque los niños están en las escuelas, porque los jóvenes están en las universidades, porque el continente está unido en torno a las ideas de la independencia, de la integración. Chávez nos enseñó que el enemigo puede ser muy poderoso militarmente, pero nos enseñó que es preferible ser poderosos moralmente y éticamente. Y por eso Chávez venció al imperialismo y nosotros con Chávez vencimos al imperialismo. El hecho de la victoria es un elemento muy importante. Es que nuestras nuevas generaciones entiendan que sí se puede, que no podemos seguir. Nosotros dijimos con Chávez, no vamos a vivir más en cadena, no vamos a ser más explotados, más dominados, no vamos a ser los últimos de la fila. La patria de Bolívar no puede estar de último en la fila. La patria de Bolívar surgió con Chávez. Fue Chávez que resucitó en carne, en alma y en energía y en filosofía al padre Bolívar. Por eso que Chávez nos dejó también una identidad. Nosotros hablamos de nuestra identidad bolivariana, que con ellas tenemos nuestros genes históricos, con ellas están nuestros indígenas, nuestros negros, nuestros mestizos, pero están nuestros libertadores y libertadoras. Ahora Chávez también es nuestra identidad. Nuestra identidad, podemos decir, que tenemos un legado, socialismo bolivariano, chavista. Ese es lo que nos dejó Chávez. Nos dejó la vida de ser dignos con una patria libre. Gracias, embajador, y sobre todo, pues transmitirle también el sentir de todo nuestro pueblo. Usted lo ha palpado allí en su embajada, pero lo ha palpado también en ese homenaje que el pueblo cubano le rindió a Hugo Chávez el pasado jueves. Por supuesto, el tributo de todo este pueblo a Venezuela y a Chávez como su figura grande, como la figura que ha hecho historia en todo este siglo que está apenas comenzando. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella, y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular, ni de vivir de leyenda. El presidente de Bolivia, Evo Morales, destacó hoy en París el liderazgo del fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez y su lucha por la justicia social, y lo calificó de redentor de los pueblos pobres de la región. Un despacho de prensa latina señala que el presidente Evo Morales, en una conferencia ofrecida en la Casa de América Latina en París, señaló: yo he llegado a la conclusión de que si Simón Bolívar es el libertador,
Chávez es el gran redentor de los pobres. En el encuentro que se extendió durante más de una hora, Morales dijo que con Chávez y con el líder de la revolución cubana, Fidel Castro, los países latinoamericanos han perdido el miedo frente al imperio. He llegado a la conclusión de que mientras hayan imperios, siempre habrá injusticia y desigualdad, dijo el presidente en una intervención ampliamente ovacionada por los presentes. La conferencia sobre Bolivia, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y la integración regional fue la primera actividad del mandatario boliviano en París, tras visitar en horas de la mañana la ciudad de Toulouse, donde realizó un recorrido por la sede del fabricante aeronáutico Airbus. Mañana Evo Morales será recibido por su homólogo francés François Hollande y mantendrá un encuentro con el sector empresarial. Declaraciones de Evo hoy en París, donde calificó a Chávez como el redentor de los pobres. Y ayer el presidente en funciones, el presidente encargado de Venezuela, Nicolás Maduro, pues presentó ante el Consejo Nacional Electoral su candidatura a nombre del Polo Patriótico y del Partido Socialista Unido de Venezuela para las próximas elecciones en ese país que tendrán lugar el 14 de abril. Así lo reportaba la hermana cadena Telesur. Hay dolor, pero claridad política. La misión es ganar las elecciones en honor al presidente Chávez, ahora con 10 millones de votos. Nicolás Maduro es para nosotros como la esperanza que nos dejó el presidente. La esperanza de todo un pueblo de seguir adelante, porque con él vamos a lograr todo lo que el presidente quería. Hacer cumplir la última palabra del mandatario venezolano. Un compromiso de vida para el hombre que les devolvió la patria. Nos dejó independencia tecnológica, nos dejó logros de la revolución, misiones. Lo que queda es seguir las orientaciones y bueno, cumplir la tarea, no dejar al comandante solo. Las consignas no cesan, así sellan su amor por Hugo Chávez. Mientras todos los alrededores del Consejo Nacional Electoral estaban bañados de pueblo, el equipo del presidente Chávez aguardaba para inscribir a Maduro como candidato presidencial. Abrazos por la pérdida del líder de la revolución, pero convencidos que la vida continúa. Maduro, el hombre de Chávez, llegó en un autobús. De allí surgió en la política como obrero del volante. Un grito por Chávez ratificó el apoyo a Maduro, que asume un gran desafío. Aquí vengo a cumplir su orden con el amor más grande que él cultivó en nuestro corazón. No soy Chávez, pero soy su hijo. Y todos juntos, el pueblo, somos Chávez. Formalmente ya es el candidato de la revolución. El himno nacional, en voz del presidente Chávez, marcó un momento espiritual. Gritaba el Señor. En su primera locución como candidato, prometió continuar con el programa de la Patria Socialista, que eligieron la mayoría de los venezolanos el 7 de octubre, cuando votaron por Hugo Chávez. El tema pendiente, la inseguridad, de la mano con el desarme. Enrique Capriles Radonski, abanderado de la oposición por la Mesa de la Unidad, inscribió su candidatura, pero no se hizo presente en el Consejo Nacional Electoral. Bueno, así reportaba Telesur estos acontecimientos de ayer. La frase de Maduro, no soy Chávez, pero soy hijo de Chávez, ha dado la vuelta al mundo, ha sido uno de los referentes, sin dudas, de sus palabras al presentar su candidatura, que tuvo dos momentos ante el Consejo Nacional Electoral y después ante ese multitudinario pueblo que lo siguió. ¿Qué elementos marca este discurso de Maduro, Raúl, en tu opinión, de cara a las elecciones, pero de cara sobre todo a lo que debe ser una continuidad del proceso bolivariano al frente de los destinos de Venezuela? Sí, buenas noches, Randy, y a las personas que nos están viendo en este momento.
Hay un juego de palabras, hay una frase que anda rondando también en las redes sociales, en Facebook, de la que se hacía eco una de las periodistas nuestras que está en Venezuela, Gisela, y que parece que también es una consigna entre los venezolanos. Hay un chavismo maduro, y el Maduro lo ponen con mayúsculas, obviamente, haciendo alusión a Nicolás Maduro, al presidente encargado. Yo creo es evidente, y es evidente en esas declaraciones de venezolanos que hemos visto, y es evidente también en la manera en que Madeleine García empieza su reportaje. Hay dolor, pero hay claridad política. Es decir, me parece que es evidente que el chavismo, lejos de ser un movimiento o lejos de ser un partido, el chavismo se ha convertido en una fuerza histórica que ha echado raíces profundas en la historia de Venezuela, en el presente de Venezuela, y yo creo que el paso de los años nos va a permitir aquilatar y medir mejor en términos de tiempo histórico hasta dónde las conquistas de la Revolución Bolivariana y el pensamiento teórico incluso de Hugo Chávez permiten articular esa continuidad que ya se ve venir. Yo veo en Maduro tres factores que le permiten caminar hacia el 14 de abril con una victoria que parecería cantada. En primer lugar, el legado político de Chávez, ya de eso hablaba el embajador, un legado inmenso, indiscutible, una obra de la revolución indiscutible. En la medida que vamos conociendo detalles de los últimos días de Chávez, vamos aquilatando también su grandeza, porque es un hombre que en medio de ese dolor de los últimos días de su enfermedad, estaba pensando en el futuro de su país hasta el último segundo. Yo he estado viendo, por ejemplo, en estos días en comentarios y en artículos de internet, programas que seguramente se van a anunciar muy pronto, micromisiones, no las grandes misiones, sino micromisiones para hacer drenar las misiones hacia la cotidianidad del venezolano, o de la misión soldado para fortalecer la unidad político-militar. Ya Maduro hablaba de inspecciones, recordemos de los últimos discursos de Chávez, esa preocupación por luchar contra la corrupción, por luchar contra la inseguridad en Venezuela, que es una asignatura pendiente y que se empieza a asumir por el presidente encargado, por su equipo de gobierno, como parte de un programa político que me parece muy bien definido. Ese es un factor esencial. Segundo factor esencial, el pueblo. Yo creo que no hay que añadir mucho a lo que se ha visto ahí, de la gente sin voz, de los ninguneados, gente, como dice aquella señora que vino de algún estado en un autobús para participar de las exequias fúnebres. Nosotros tenemos que decir, tenemos un discurso político, tenemos la capacidad de participar. Maduro decía algo que no son puras palabras, sino un concepto que resume de alguna manera el momento histórico que vive Venezuela ahora en uno de sus discursos: luto y combate. Un país que llora y un país que está en alerta y con capacidad de reacción. Decía, oración y acción. Un país que llora a su presidente efectivamente y que tiene tanta capacidad que Maduro reaccionó al discurso de Capriles, aquel discurso funesto del que seguramente hablaremos en algún momento de la mesa redonda, 5 minutos después. Después de haber conversado con su equipo político, teníamos la figura de Nicolás Maduro dando orientaciones al país y diciendo paz. No podemos caer en la provocación de la guerra, que es la provocación de la derecha, que es la provocación de desestabilizar al país y provocar violencia y buscar un muerto para buscar una confrontación y una potencial guerra civil. El mensaje de la paz, 5 minutos después de la declaración de Enrique Capriles Radonsky, lo que habla de la capacidad de reacción de un gobierno, de la articulación y de la organización de un gobierno que efectivamente ha interpretado el momento histórico de Venezuela y puede conducirlo. Y ese es un tercer factor esencial. Un equipo de gobierno que se ha convertido en un equipo de campaña. Ya ha sido anunciado el equipo de campaña que va a conducir, muchos de ellos participantes de la campaña anterior por Chávez, otros de ellos se han sumado a este momento. Recordemos que las elecciones van a ocurrir el 14 de abril, recordemos lo que es el 13 de abril para los venezolanos. Yo creo que el 14 de abril huele a resurrección, no de una figura de carne y hueso, sino Chávez encarnado en un proceso político que vive no en una figura, no en una persona, no en un líder histórico, sino en millones de venezolanos. Yo creo que eso es lo que vamos a ver. Habrá que esperar unas semanas para cantar la victoria, pero es una victoria que parece anunciada. Había un elemento ahí que a mí me interesaba resaltar, Ana, y que me gustaría escuchar tu opinión, lo decía Raúl, es el hecho de la continuidad también en la propia estrategia electoral. Es decir, un mismo jefe de campaña, una integración del comando de campaña muy similar a la que llevó a Chávez a la victoria,
¿Cuánto de esa impronta, por supuesto, de Chávez está en todo este discurso, en todo este accionar del gobierno bolivariano en estos momentos para enfrentar no solo, como se decía, el momento de las exequias fúnebres de Chávez, el momento este de dolor, sino sobre todo la batalla política que está por delante, que es muy importante porque es cómo seguir esas ideas de Chávez? Bueno, los saludos. Y yo pienso que la primera continuidad está en que ese comando se llama Hugo Chávez. Eso es bien interesante en este caso. La segunda continuidad yo la vería en que el programa de gobierno que presenta Nicolás Maduro es el mismo que llevó Chávez aquel junio, recordarán ustedes, cuando inscribió su candidatura en el Colegio Nacional Electoral. No hay mayor continuidad que esa, desde mi punto de vista. Y los discursos de Maduro se han articulado durante los últimos tiempos en ejes fundamentales. Yo te diría, primero, la continuidad de las misiones sociales muy importantes para Venezuela. Segundo, el tema Cuba. El tema Cuba ha llegado a ocupar espacios importantes una vez más en los discursos, obviamente, tanto del presidente encargado Nicolás Maduro como del opositor Capriles Radonsky. Otra continuidad la vería además en la preocupación por la seguridad del país, que es además una de las debilidades de las cuales se vale la derecha para atacar al gobierno en este caso. Y vería la continuidad también, Randy, en la política exterior anunciada. Eso es importantísimo y desde mi punto de vista imprescindible. ¿Qué ha dicho Nicolás Maduro durante las últimas horas? En la proyección hacia lo externo, continuar alianzas, continuar Petrocaribe en esa integración de América Latina y el Caribe como nunca antes. Lo decía hoy al recibir a la embajadora jamaicana. Como nunca antes había existido. Continuar el ALBA, porque el ALBA es el alma social de la América toda. El proceso de paz en Colombia. Me parece importantísimo que haya recordado el compromiso de Venezuela con el proceso de paz en Colombia. Y hablaba también clarísimo en el tema de las alianzas, en este caso con países como Rusia, China, Brasil, Argentina, todos o todas, en este caso, naciones de economías emergentes y bien importantes y decisivas para el desarrollo de nuestra región. Por ahí yo vería, sin duda, la continuidad del proceso bolivariano que, te reitero, ya por último, desde mi punto de vista, ha crecido muchísimo, pero no solo en estos días. Ahora es que justamente nos damos cuenta de cuánto ha crecido Venezuela desde que Hugo Chávez llegó al poder, al frente de los destinos de ese país en 1999, cuánto de cultura política ha adquirido ese país y ese pueblo. Lo veíamos en esas declaraciones del pueblo humilde de Venezuela, cuánto de saber, cuánto de sabiduría popular, pero cuánto de olfato político también hay en cada una de esas declaraciones. Embajador, ¿cómo usted ve este camino hasta el 14 de abril? ¿Cómo ve ese llamado que el presidente Hugo Chávez hizo a la unidad reflejado en la campaña política hacia las elecciones del 14 de abril? Bueno, lo primero que debo decir es que el comandante Chávez siempre, él sabe lo que hace, siempre. Bueno, los resultados están a la vista. Nicolás Maduro, 4 de febrero de 1992, 29 años. Se incorpora, como se incorporó el pueblo de Venezuela, a seguir a Chávez. Nicolás Maduro acompaña al presidente durante todo ese proceso. Incluso cuando el 27 de marzo de 1994, ya en libertad, producto de la presión del pueblo Simón Bolívar, Nicolás Maduro lo acompaña. Nicolás Maduro estuvo en la victoria contra el golpe de Estado, estuvo en la victoria contra el sabotaje de la industria petrolera, ha sido canciller por 6 años y 3 meses. Es decir, que hay un cúmulo de experiencia. Como él dice, pues, soy hijo de Chávez. Y cuando uno observa la dirección política militar, porque no solo es dirección política militar, porque nuestras Fuerzas Armadas
también se transformaron en el pensamiento claro de Bolívar y de Chávez. De tal manera que creemos que tenemos una dirección colectiva, política, militar, a toda prueba. Victoriosa, socialista, bolivariana, chavista, y que ha entendido cuál ha sido, cuál es y cuál será nuestro legado. Primero, defensa de la Constitución. Segundo, hacer realidad el segundo plan socialista, Proyecto Simón Bolívar, 2013-2019. Tercero, es necesario para hacer esto realidad, el 14 de abril, que todos nosotros votemos mayoritariamente por el compañero Nicolás Maduro Moros. Allí hay un esfuerzo claro. Por ejemplo, ustedes apuntaban una cosa y es importante para entenderlo mejor. Venezuela tiene 335 municipios. Se localizaron casi 30 municipios donde está casi el 95% de la inseguridad. Y de entre esos 30 municipios de 335, allí gobiernan y han gobernado durante estos últimos años gobernadores y alcaldes de la oposición. El estado con mayor nivel de inseguridad es el estado Miranda. Donde gobierna Capriles Radonqui. Donde desgobierna Capriles Radonqui, que no gobierna, ha abandonado el gobierno. De tal manera que eso es una precisión. Chávez se encontró con una policía de alcaldes, de gobernadores. Cada alcalde tenía una policía, cada gobernador tenía una policía. Estamos hablando de 96.000 funcionarios de policía, sin tener un sentido nacional. Y ahora con la Universidad Nacional de la Seguridad, Chávez hizo una universidad para los policías. Y ya más de 10.000 policías bolivarianos están en estos 30 municipios y se ha reducido considerablemente donde está la policía bolivariana, la que Chávez formó, construyó, se ha reducido considerablemente la violencia. Pero como dijo el compañero Maduro, el presidente encargado, ahora hay que ir a otra fase, a la fase de profundizarlo, de consolidarlo y de desarmar a esos jóvenes. Está el otro elemento, la misión vivienda. Chávez dejó construidas más de 300.000 viviendas. Una cosa impresionante. En tiempo récord. Ahora nos corresponde a nosotros terminar el legado de Chávez, que son 3 millones de viviendas. Además que esas viviendas que tengan núcleos productivos, que tengan escuelas, que tengan dispensarios médicos, que tengan una armonía, porque la vivienda, el espacio de la vivienda tiene que ver cómo responder a la inseguridad del país. De tal manera que todo esto está amalgamado. Y lo otro, el sentido de la política exterior, que es la política bolivariana de la unión, de la integración, de la pluripolaridad, y que sabemos que la unidad es un asunto estratégico en materia de política exterior. La unidad no es un asunto táctico. Si es un asunto táctico, vamos a perecer. La unidad tiene que ser un asunto estratégico, unido, solo unido, y estableciendo los acuerdos en materias de seguridad alimentaria, de petróleo, de energía, de educación, de salud. En esa medida vamos a vencer. Y Chávez nos dejó 2 tareas con el ALBA: fortalecer los procesos de alfabetización en los países de América Latina y del Caribe y fortalecer la producción de alimentos en esta nuestra América. Creo que hay cosas impresionantes que habrá que seguir hablando de Chávez, pero creo que uno de sus grandes legados, embajador, es haber, en medio de la enfermedad, en medio de la urgencia de la operación, haber decidido regresar a Venezuela, reunirse con su gobierno, definir que Nicolás Maduro era el candidato para cualquier cosa que pudiera suceder y hablarle al pueblo con toda la verdad, con toda la crudeza y con ese llamado a la unidad y también a ver en Maduro el continuador de su obra, de su trabajo al frente de Venezuela. Yo creo que esa es una muestra del compromiso extraordinario de Hugo Chávez con su país y con su pueblo. Usted lo que acaba de decir, y yo le vuelvo a repetir, siempre mi comandante supo hacer las cosas. Y nosotros no tenemos duda, su palabra es santa. Y nuestro compromiso es que el compañero Nicolás Maduro Moros va a ser el próximo presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Chávez conoce a todos sus equipos y ha logrado, usted observa hoy cómo Jorge Arriaza, Diosdado Cabello, Rafael Ramírez, Jorge Rodríguez, es decir, todo ese equipo de trabajo de hombres y mujeres, Cilia, la compañera Yadira Córdoba, todos juntos allí, la juventud, el partido, las alianzas, el Partido Comunista de Venezuela, todos los partidos, el pueblo. Es decir, yo creo que nuestro comandante había avisorado
muy bien lo que correspondía para estos tiempos. Nos dejó, por cierto, una varita muy alta, porque Chávez uno solo. Pero los venezolanos somos del compromiso que se nos presente. Por eso que nuestro compañero Nicolás Maduro hoy encarna la unidad del chavismo y más allá del chavismo. Eso es muy importante que lo sepa el mundo y que lo sepa el imperio. Hoy estamos unidos todos y todas en torno al peso político y al liderazgo del compañero Nicolás Maduro con el legado del comandante Chávez. Eso es importante y vamos a vencer porque estamos unidos en torno a la tarea que nos dejó el presidente Chávez, que Nicolás Maduro va a ser el próximo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en tiempo del bicentenario de la campaña admirable. Gracias, embajador. Siempre te voy a amar. Chávez no se va. Siempre te voy a amar. Chávez seguirá. No quiero más. Y como les decíamos, anunciábamos al principio de nuestra mesa redonda, en los últimos minutos estaremos estrenando acá en el programa la canción El Regreso del Amigo, un texto de Raúl Torres interpretado por varios músicos cubanos, que compuesta el pasado 7 de marzo y grabada el 8 de marzo, pues estaremos estrenando acá prácticamente. Están ahora haciendo el videoclip, pero nosotros nos adelantaremos un poquito y estaremos estrenando en esta mesa redonda ese hermoso homenaje musical al presidente Hugo Chávez. Les propongo ir ahora hasta donde está la periodista Elisa Beatriz Martínez para que nos reporte cómo se está reflejando en la red de redes los acontecimientos últimos en Venezuela, especialmente la presentación de la candidatura de Nicolás Maduro para la presidencia de Venezuela. Sí, buenas noches, muchas gracias Randy. Efectivamente, comenzamos nuestro recorrido de hoy por el principal titular que ha estado rondando la prensa en cuanto al tema de Chávez, y es la presentación de Maduro como candidato presidencial a las elecciones del próximo 14 de abril. Por supuesto, en este tema lo que más llama la atención es el programa de gobierno que ha presentado Maduro, que es continuación del presentado por el presidente Hugo Chávez, y lo cual encarna que todo el proyecto del gobierno bolivariano es la propia continuación de Chávez en concreto. Veamos cómo ha repercutido esto. Por ejemplo, el diario El Universal nos ha dicho, por ejemplo, que 11 organizaciones políticas respaldan la candidatura de Maduro, y eso da idea de cuánto apoyo político tiene el candidato presidencial Nicolás Maduro para las próximas elecciones. Esto ha sido el panorama en cuanto a la presentación de Maduro, pero ¿cuál ha sido la reacción de la oposición ante esta situación? Veamos. El diario Noticias 24 nos dice que un artículo muy interesante, vean el titular: las nuevas elecciones agarran a la MUD fuera de base. La Mesa de Unidad Democrática, que está encabezando las elecciones por la parte opositora. Miren esa frase que han usado, fuera de base. ¿Y por qué este artículo nos hace reflexionar en que estos últimos meses, luego de la contienda electoral de octubre pasado, pues la Mesa de Unidad Democrática no se destinó a hacer una figura pública ni a hacer una oposición coherente frente a los medios de comunicación, sino a atacar cuáles han sido las gestiones del gobierno bolivariano y a cómo se ha ido manejando el tema de la enfermedad de Chávez, y esto precisamente es lo que está cuestionando este artículo. Pero veamos otras repercusiones. Por ejemplo, El Informador nos dice unas declaraciones que ha hecho Nicolás Maduro. Capriles demostró debilidad al no inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral. Y esto ha sido un punto muy débil en contra de Capriles, que han resaltado los medios, pues él no se presentó personalmente a inscribirse en la candidatura, mientras Maduro sí hizo un acto en el cual tuvo un apoyo popular y hizo unas palabras muy emotivas. Pues él no se presentó, y esto por supuesto va en detrimento ya de su figura.
otra cuestión que ha estado repercutiendo, nos la trae el diario La Verdad, y es esta frase de Maduro: Capriles ha cometido el error más grande de su vida, y eso se refiere, por supuesto, a las declaraciones recientes de Capriles en las cuales ataca a las máximas instituciones de Venezuela, a Nicolás Maduro, incluso a la memoria de Chávez y a su familia, y esto ha sido un desastre en los medios, pues todos, incluso los que habían estado más hacia la derecha, pues se han volcado contra Capriles porque está yendo en contra de algo que es muy evidente, y es la sinceridad del dolor de todas partes del mundo y de los venezolanos por la pérdida de Hugo Chávez. Veamos otra arista. Por ejemplo, mientras Capriles se ha concentrado en atacar al gobierno bolivariano y al presidente fallecido Hugo Chávez, pues la agencia venezolana de noticias nos trae este titular, y es que el comando Hugo Chávez llama al pueblo a activar la estrategia 1×10. Y es que el gobierno bolivariano ya está trabajando, o sea, están concentrados en lo que tienen que hacer y no en atacar a nadie. Es esta estrategia que se puso de manifiesto en las elecciones pasadas, en la que todos los venezolanos pues salen a las calles y pues propagan las ideas persona con persona, o sea, algo muy humano de llevar la estrategia del gobierno. Veamos también otro titular muy importante en estos días, ha sido las declaraciones de Maduro a la cadena multinacional Telesur, en una entrevista que se le realizó, donde él dice: el pueblo no se puede desplomar ni detener. Se llama, por supuesto, a la unidad y a la concertación de todo el pueblo en busca de la paz, a no dejarse provocar por estas insinuaciones de la derecha, y por supuesto a ratificar una vez más que el gobierno bolivariano va a estar a favor del pueblo, que el pueblo no está solo y que Chávez sigue encarnado en la gestión de este gobierno que ahora mismo se está gestando para el próximo 14 de abril. Veamos ya finalmente cuál ha sido la repercusión en las redes sociales. La red social Twitter, por ejemplo, hay varias etiquetas que están ahora mismo todas las personas, instituciones, medios de comunicación sumándose en su mayoría a favor de Chávez y de Nicolás Maduro. Veamos aquí, por ejemplo, Joel Garrido dice: hay dos polos en Venezuela cada día más claramente definidos, los revolucionarios y los estafadores de oficio. Veamos también: Nicolás es el candidato de la revolución, el comandante dijo Nicolás y nosotros lo cumpliremos. Esto ha sido en etiquetas como Unidos con Chávez, Viva Chávez por siempre. Y veamos otra página de Twitter que ha sido con Unidos con Chávez, pues varias declaraciones. Esto ha sido bastante retuiteado en estos días, o sea, todo el mundo le está propagando. Pues veamos al centro un tuit muy interesante, y con esto quiero que centren su atención. La sonrisa con que Capriles dijo que Chávez está muerto, que era decisión de Dios, lo juro que mi indignación se convertirá en voto. Esto ha sido pues definitivamente lo que está sucediendo en las redes sociales, la expresión del pueblo, y es que la indignación que tienen ante la posición que ha tomado los derechistas en Venezuela, pues solo los impulsa a acercarse más al gobierno bolivariano que nos ha dejado el presidente Hugo Chávez. Muchas gracias y nos encontraremos. Gracias, Elisa. Te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Indignación, esa ha sido la palabra que más pues, se ha reflejado en las redes sociales, como decía Elisa, después de que el candidato de la oposición, Enrique Capriles Radonqui, hablara a Venezuela al presentar su candidatura o al decidir que iba a aceptar la candidatura de la llamada Mesa de la Unidad a las elecciones presidenciales. ¿Cómo valorar, Raúl, la estrategia de esta oposición ya derrotada en las elecciones de octubre de cara a los comicios del 14? Bueno, primero el discurso de Capriles, lo decía en la intervención anterior, no ha sorprendido
más bien se ha quitado la máscara, lo dice el propio Maduro, el mismo Capriles golpista que conocíamos de la Embajada de Cuba, pero que se vistió de demócrata en el discurso preelectoral y decía que iba a mantener las misiones, etcétera, lo calificó también Maduro, ha cometido el peor error de su historia, en el sentido de estar incluso hasta especulando con la muerte de Chávez. Le ha dicho a Maduro que vino a pasar cursos de actuación a La Habana porque todos los funerales, las exequias que han ocurrido forman parte de un montaje, de una actuación. ¿A quién se le ocurre en medio del dolor del pueblo venezolano, en medio de la tristeza que comparten millones de personas, salir con una declaración tan indignante? Obviamente a un señor como este, sus declaraciones obviamente tampoco son autónomas, tiene un discurso marcado, tiene una línea marcada. Capriles le está hablando a un sector, en Venezuela se utiliza el término disociación, para hablar de un sector absolutamente desconectado con la realidad, que efectivamente se presta para la violencia, que son operadores políticos de la violencia. Oigan lo que dice Leopoldo López, uno de esos operadores políticos y director de un grupo que se llama Voluntad Popular. Si tenemos que recuperar la democracia por la fuerza, lo haremos. Si tenemos que incendiar las calles, lo haremos. En ese estilo piromaníaco, que ya tiene una larga tradición, recordemos a John Goycochea, aquel líder estudiantil que ganó $500.000 de un premio norteamericano llamando a incendiar las calles. ¿Cuál es la batalla, Randy? En síntesis, democracia contra golpismo. La democracia popular en el pueblo, la gente que está efectivamente en la estrategia del 1×10, la gente que se suma a la campaña y que va a construir la victoria del 14 de abril. Golpismo en esta gente que está apostando a la anticonstitucionalidad, tales así que no fueron a la juramentación de Maduro, que no asistieron al acto en la Asamblea Nacional como no han asistido a otros actos, pero sí en Venezuela, yo lo reitero, se dice que cada 11 tiene su 13, recordando el 11 de abril y recordando el golpe de Estado del año 2002, yo creo que se va a decir por mucho tiempo que cada 11 también tiene su 14, después de lo que ocurra en las próximas elecciones. Hay un elemento que a mí me parece muy interesante, es que poco antes de esta intervención, hasta poco antes, el candidato Capriles Radonqui estuvo diciendo en las redes sociales que dudaba si se candidateaba o no, si se presentaba o no. Esa duda, ¿a qué se puede deber? ¿Hay unidad real dentro de esa mesa de la unidad de la oposición? Mira cómo sucedieron las cosas. Primero, la llamada Mesa de la Unidad dice que su candidato es Capriles. Lo primero que hace Capriles es poner en las redes sociales, en Twitter específicamente, yo lo estoy pensando. Y horas después, bueno, después de muchísimo pensar, es que anuncia que, ciertamente lo anuncia, en medio de, como hemos explicado aquí, en medio de un ataque de rabia. Y ese ataque de rabia hay que interpretarlo. ¿Capriles realmente querría ir a las elecciones? ¿Quién le ordenó entonces que fuera? ¿Bajo qué presiones lo hizo? Porque, te reitero, en los minutos iniciales del fatídico discurso de Capriles, te da la impresión de un hombre que no quiere hacer lo que ha estado obligado a hacer en este caso. Y yo resaltaría, porque es preocupante, algo de lo que dijo en esos primeros minutos, su ataque a las instituciones. Eso no fue por gusto. Eso, además, en un discurso que estaba escrito, además, exacto, lo leyó. Eso no es por gusto. Eso es no solo justificar su derrota el 14 de abril, eso es instigar o legitimar o decir que no hay institucionalidad en el país para no reconocer probablemente los resultados y deslegitimar todo el proceso electoral en el país con miras o con vistas a ciertamente buscar desestabilización, decir que hay ingobernabilidad y todos sabemos, lo hemos explicado en otras oportunidades, a lo que puede conllevar ese tipo de situación creada en cuanto a la posible intervención foránea, la posible confrontación entre pueblo y Fuerzas Armadas, que es en definitiva, desde mi punto de vista, lo que se busca. El no querer de Capriles, entonces, embajador, se pudiera interpretar como el saber, lo que le espera. Bueno, primero que yo no lo voy a mencionar porque es innombrable. Además que él es el candidato del Pentágono, es el candidato de la guerra, es el candidato de vender la patria, pero no la va a vender porque no va a ganar. Este candidato de la oposición ya está derrotado. Vamos a ganar las elecciones, insisto, vamos a derrotar de nuevo al imperio, Chávez de nuevo va a derrotar al imperio.
los vamos a barrer con la fuerza del pueblo Simón Bolívar, que es la fuerza del pueblo de Chávez. Y de tal manera que la oposición, su proyecto es el proyecto del imperio, que es el proyecto de la guerra. Y nosotros somos el proyecto de la vida, que es el proyecto socialista. Continuarán las misiones, continuarán nuestra solidaridad y la solidaridad de Cuba con Venezuela, de tal manera que el 14 de abril nuevamente brillará la patria y nuevamente le diremos al mundo y sobre todo al imperio que Venezuela es libre, soberana e independiente. ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! Ese es el legado que ha dejado un presidente, un hombre a su pueblo y que continúa en esta batalla política que tiene por delante el pueblo bolivariano de Venezuela, su dirección y especialmente el presidente encargado Nicolás Maduro, que encabezará esa batalla ahora hacia el 14 de abril y en los próximos años por venir. Gracias, embajador Edgardo, por estar con nosotros. Gracias a Raúl y a Ana Teresa, también a Elisa, por habernos acompañado en esta mesa. Estaremos siguiendo a lo largo de la semana más los acontecimientos o en otros momentos más los acontecimientos en Venezuela. Y quiero despedirme, como habíamos anunciado, en esta mesa redonda con el estreno aquí en nuestro programa de la canción El Regreso del Amigo, una composición que acaba de terminar de grabar Raúl Torres, el destacado trovador y cantautor cubano, quien tiene como invitados a Pancho Amat en el 3 y las voces de Arnaldo Rodríguez, Eduardo Sosa, Augusto Enríquez, Dairon Ortega, Lena, Mauri Barona y Yarami Hernández de la Steel Band, quienes acompañando a Raúl Torres hacen este tributo al presidente Hugo Chávez. No es un videoclip terminado, lo vamos a graficar prácticamente al aire, pero es también un homenaje de los artistas cubanos, de los músicos cubanos al presidente Hugo Chávez. Nos vamos con estas imágenes y que viva Chávez eternamente. En la despedida del amigo queda un adiós detenido, palabras que se congelan, ganas de ya haberlas dicho, lágrimas que no se lloran para no aceptar que se ha ido, pena convertida en gloria, amanecer extendido. Para la partida de un amigo que nos devolvió la risa, no hay adiós definitivo, ni finales de ceniza, tanto corazón dolido, no se va a creer la prisa de la muerte que ha intentado manchar su roja camisa. Amigo, desparramada en la brisa de un pueblo que habían dormido, de una América hecha trizas. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa, iba a volver con Sandino, con el Che Martí Bolívar. Ese rastro que dejó el amigo, ese antídoto de vida contra la sierpe que sueña América dividida, el que levantó el mendigo y compartió su comida, su manera de estar vivo nunca va a tener medida. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada con las frases que nos dijo con campechana sonrisa. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa, iba a volver con Sandino, con el Che Martí Bolívar. De este amigo, desparramada en la brisa
habían dormido, de una América hecha trizas. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa. Iba a volver con Sandino, con el Che Martí Bolívar. Ese rastro que dejó el amigo, ese antídoto de vida contra la sierpe que sueña América dividida. el que levantó al mendigo y compartió su comida. Nadie piensa que se ha ido, un momentico a la misa. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada. Un pueblo que se despierta de una América arrasada. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada. La ternura de este amigo es la luz desparramada. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada. Con las frases que nos dijo con su risa campechana. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada. Seguiremos el camino del amigo junto al alba. Los amigos del amigo tienen el alma bordada. No hay adiós definitivo ni finales de Todos ceniza. los amigos del amigo tienen el alma bordada con las frases que nos dijo con campechana sonrisa. Nadie piense que se ha ido. Fue un momentico a la misa.